Hola familia Christ Fellowship, qué rico que nos acompañen. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes. Ojalá que edifique sus vidas y les traiga esperanza. Queremos animarlos para compartir este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarlos a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio, para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Jesús. Y esto lo puedes hacer fácilmente dirigiéndote a cfmiami.es/dar. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y para tu familia. Bendiciones. El Señor está aquí, dale un fuerte aplauso a Jesús en esta hora. El Señor está aquí en medio de su pueblo que lo ama, que lo adora, y le damos la gloria al Señor en esta hora que nos regala para reunirnos una vez más y deleitarnos en la palabra del Señor. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy continuamos con nuestra serie Corriendo tras el viento. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, el cual es corriendo tras el placer. Y para eso quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1, y vamos a iniciar con la lectura de este versículo. Dice la palabra del Señor: entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Podemos tomar asiento. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y hoy deseo iniciar este mensaje sobre el placer hablando de uno de los elementos de la naturaleza que es quizás el más fascinante. A todos nos llama la atención. Es absolutamente poderoso, es absolutamente contundente, y puede ser una gran bendición o puede ser la total destrucción. Y estoy hablando de el fuego. Hay un canal en donde dos científicos graban cosas de la naturaleza y hacen experimentos, y los graban en cámaras de altísima resolución, en cámara lenta. Ahora, uno de los videos que más visualizaciones tiene es un video acerca de un tornado de fuego. Resulta que ellos pusieron varios ventiladores muy bien posicionados para tener el control del tornado, tener el control del fuego, poderlo dominar, y obviamente el resultado es algo espectacular, es algo maravilloso, es algo muy vistoso. Y esto es algo que nosotros generalmente nos maravillamos, y es el fuego precisamente, y desde pequeños nos llama la atención, somos atraídos y queremos jugar con el fuego. El fuego es muy útil. No solamente es maravilloso contemplarlo, sino que además es muy útil. Y si pensamos, por ejemplo, en algunos usos del fuego en nuestro hogar, nos vamos a dar cuenta de la utilidad que tiene el fuego. Por ejemplo, el fuego es útil para iluminar nuestra casa. El fuego también es útil para calentarnos. El fuego también nos permite cocinar algunas cosas deliciosas, deleitosas. El fuego también tiene la posibilidad de generar algunos aromas en estas velas aromáticas, deliciosas. El fuego también es lo que mueve nuestro carro. No sé si lo sabían, pero es la chispa dentro del motor la que permite que el motor mueva el resto del carro. Y también en la casa, todo lo que es fabricado de vidrio, de metal y de muchos otros materiales fue fabricado con fuego. Aún los platos y toda la vajilla fueron creadas en hornos gigantescos. También tenemos la celebración de momentos especiales con nuestra familia. Y no podemos pasar por alto uno de los usos más hermosos, y es el romance. Y para todos aquellos varones que de pronto no tienen mucha imaginación romántica, les voy a dar aquí un secreto y no les voy a cobrar nada. Este es gratis.
Ustedes pueden usar algunas velitas rojas, pueden ir a algún almacén o pedirlas por internet, comprarlas, y pueden adornar alguna parte de la casa. Si tienen una tina, pueden poner allí las velitas y sorprender a la esposa, o en la sala, en el comedor, y de pronto hacer alguna comida deliciosa. Pero si no tienen dotes culinarias, pues pida un domicilio, pero igual haga algo romántico para la esposa. También podrían hacer, no, ya me voy a detener, ya me emocioné con el tema del romance y el fuego, pero si les doy más secretos me toca cobrarles. Así que para más secretos del pastor José acerca del romance, diríjanse a ayquetierno.com. No mentiras. Vamos a seguir con el tema del fuego. Ahora, ese fuego que es útil, que nos calienta, que nos ilumina, que nos permite cocinar, y todos estos usos útiles también nos puede destruir. Un fuego fuera de control puede arrasar con todo. Y si pensamos, por ejemplo, en el fuego forestal, esos fuegos forestales que azotan mundialmente en diferentes zonas del mundo, estos fuegos forestales arrasan no solamente con el bosque, sino también con las casas. Arrasan todo a su paso y arrasan estas casas. Así que ese fuego que te iluminaba y que te calentaba ahora quema los recuerdos de tu familia, las fotografías, los álbumes, quema tu casa, quema tu carro, acaba con absolutamente todo. Un fuego fuera de control y deja toda tu vida en ruinas. Ahora permítanme traer esta realidad del fuego a nuestra enseñanza de hoy. Porque el fuego es una ilustración perfecta de lo que es el placer. Y me refiero que así como el fuego bajo control es de bendición, es de una utilidad increíble, el fuego sin control destruye. De la misma manera es el placer. El placer bajo los límites que Dios estableció, el placer bajo los parámetros que Dios determinó, es una bendición. Pero cuando el placer no tiene límites y se le da rienda suelta y empiezas a vivir tu vida solo para el placer, entonces eso será como un fuego forestal que arrasará con tu matrimonio, acabará con el respeto de tu familia, con el amor de tus hijos. Obviamente, si das rienda suelta a tus placeres, también te llevará al divorcio, y eso también te dejará sin tus posesiones y que hará tu vida hecha cenizas. Así que quiero darles la idea principal en esta hora, la cual es: el placer es como el fuego. Con límites te bendice y sin límites te destruye. Ahora tú estás escuchando todo esto y te preguntarás: bueno, ¿cómo puedo hacer yo para disfrutar una vida de placer sin pagar las consecuencias? O de pronto tú estás escuchando el mensaje y te preguntas: bueno, ¿qué hago? Porque yo ya viví una vida de excesos y ahora estoy pagando las consecuencias. Bueno, estas son las preguntas que vamos a responder a la luz de Eclesiastés capítulo 2. Quiero invitarlos a que descarguen la aplicación de CF Miami allí en los dispositivos móviles, tanto para iPhone como para Android, para que puedan tomar notas y tener acceso a nuestros mensajes semanales. Y quiero iniciar con el primero de 3 puntos que les voy a dar hoy. Y el primero es: Dios nos creó para el placer. ¿Cómo? ¿Que Dios nos creó para el placer? Eso suena herético. No, es cierto. Dios nos creó para el placer. Dile a la persona que está a tu lado: Dios nos creó para el placer. Con confianza, con ánimo, con ganas. Dios nos creó para el placer. Eso es cierto, porque resulta que el problema que surge es que a veces pensamos que el placer es la antítesis de la vida con Dios. Pensamos que la vida con Dios tiene que ser aburrida para que sea santa. En muchas iglesias se enseña la mentira de que entre más aburrida la música, más glorificado es el Señor. Entre más monótono y tedioso sea el predicador, más glorioso será el mensaje. Pero eso está totalmente apartado de la verdad. De hecho, Dios nos creó
de una manera tal e hizo el resto de la creación que el placer está en el centro de todo, y se los voy a demostrar por la escritura. Miren lo que dice Eclesiastés 2:1. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el ¿qué? Placer. Dígalo otra vez, con el placer. Diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Resulta que el escritor del libro de Eclesiastés es el rey Salomón. El rey Salomón era el padre del rey David. Y el rey Salomón, Dios le dice que le pidiera lo que él quisiera. Y Salomón no pidió ni riquezas, ni gloria, ni fama, ni nada de eso. Él pidió sabiduría. Así que el capítulo 1 nos cuenta que él recibe esa sabiduría de parte del Señor, y él decide probar en el libro de Eclesiastés, registrar las conclusiones de probar la vida desde la perspectiva de lo que el ser humano considera como lo máximo. Entonces en el capítulo 1 él decide probar la sabiduría y el conocimiento de este mundo. Y la conclusión, como vimos la semana pasada con el pastor Peña, es que la sabiduría de este mundo y el conocimiento de este mundo es vanidad, es vano, es inútil, es inservible. Y en el capítulo 2 entonces, ahora dice Salomón, bueno, ahora voy a probar una vida enfocada en el placer. Y eso es efectivamente lo que hace, como lo vamos a ver en los versículos que siguen. Y luego da sus conclusiones. Pero aquí ya nos dijo, todo es vanidad. Eso también es vanidad. Eso también es inútil. Ahora, Salomón usa 8 veces la palabra placer en el libro de Eclesiastés, lo cual muestra que es un tema muy recurrente y muy importante en este libro. La realidad es que Dios nos hizo para el placer, y el hecho de que Salomón diga, ahora voy a probar qué es vivir para el placer, significa que puede vivir para el placer, no solo porque era rico, porque era rey y podía hacer lo que quisiera, sino también porque Dios lo creó de una manera igual a todos los demás seres humanos para experimentar placer. Ahora, pensemos cómo nos ha creado Dios. Dios nos creó con 5 sentidos. Dios nos crea con la capacidad de ver, y nuestros ojos se convierten en esa ventana al mundo, a la creación gloriosa. ¿Cuántos de nosotros no experimentamos placer al ver una playa preciosa, un mar cristalino? ¿Cuántos de nosotros no experimentamos placer al ver a la persona que amamos, al ver a nuestros hijos, al ver la creación, al ver las estrellas, al ver los animales, al ver todas estas cosas hermosas que Dios nos dio? Y es porque Dios nos creó para el placer. Por eso nos dio el don de la vista. También nos dio el don de poder escuchar. ¿Y cuántos de nosotros no encontramos grandísimo placer en escuchar nuestra música favorita? De hecho, mi esposa y yo, a nosotros nos encanta escuchar música clásica. Y de hecho esta semana estuvimos en un concierto de Tchaikovsky por la Orquesta Filarmónica del Sur de la Florida, y fue fenomenal. Y por casi 2 horas estábamos allá deleitándonos con la música que Dios le permite al hombre crear para el deleite, para el placer. ¿No es maravilloso escuchar los pajaritos? ¿No es maravilloso escuchar los sonidos de la naturaleza, las cascadas, las olas golpeando contra las rocas? ¿No es maravilloso escuchar las palabras de la persona que te ama? ¿No es maravilloso escuchar a nuestros hijos? Ahora, también nos dio Dios la capacidad de poder percibir aromas, y nos dio el olfato. Cuántas cosas deliciosas y deleitosas nosotros podemos oler. De hecho, es tal el placer del ser humano con el olfato que hay una industria multimillonaria anualmente vendiendo cosas para satisfacer el deseo de oler cosas deliciosas, tanto para la comida como también las fragancias, como las colonias, los perfumes, los ambientadores del auto, los perfumes para el baño, para la casa, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántos de ustedes no disfrutan el olor de un durazno? Dios nos creó para el placer. Adicionalmente, Dios nos dio la capacidad de degustar, de saborear cosas deliciosas. Nos dio la posibilidad de tener el don también del gusto. ¿Y cuántos de nosotros no nos deleitamos comiendo cosas deliciosas, comiendo cosas exquisitas, nuestros platos favoritos? Dios nos creó para el placer. Y finalmente, Dios
nos dio el sentido del tacto, mediante el cual podemos percibir el mundo. Tenemos sensores por todo lado, sensores de temperatura, sensores de presión, y todos estos sensores que Dios nos dio para disfrutar el tacto es lo que nos permite disfrutar una suave textura, lo que nos permite también experimentar el amor de las personas que amamos a través del tacto. Dios nos creó para el placer, y en medio de todo tenemos que recordar que Dios adicionalmente no solamente nos dio sentidos, nos dio una creación gloriosa para que experimentáramos placer, sino que adicionalmente nos dio a todos nosotros órganos para experimentar placer. De hecho, no solo creó órganos para experimentar placer, sino que creó el sexo. Ahora ustedes dirán: ay, pastor, ¿cómo va a hablar de sexo? Terrible, eso es sucio. No, el sexo no es sucio. Sucia es la tergiversación de la sexualidad que Dios creó. Eso es lo sucio, la tergiversación, el mal uso, sacarlo de los límites que Dios ha establecido para la sexualidad. Recordemos la idea principal: el placer es como el fuego, con límites te bendice y sin límites te destruye. Muy bien, entonces ya sabemos que Dios nos creó para el placer, y por eso Salomón dijo: bueno, voy a probar qué es vivir para el placer, a ver si es la meta final de la vida y si se encuentra la satisfacción que dicen. Y él dijo que no. Bien, punto número 2: no corramos tras el placer sin Dios. No corramos tras el placer sin Dios. Ahora, hay un término que se conoce como el hedonismo. El hedonismo es vivir para el placer. O sea, el hedonista es aquella persona cuyo objetivo final y principal en su vida es vivir para experimentar placer a como dé lugar y sin importar el costo. Ahora, este punto es clave, porque les voy a dar 2 razones por las cuales no debemos correr tras el placer sin Dios. Punto A: el placer sin Dios es vacío. Es vacío. No llena. Al final no llena. Al final no satisface. Al final no encuentras la plenitud en el placer sin Dios. Miren lo que hizo Salomón entonces. Entonces él empieza este experimento en donde él va a probar diferentes ángulos, diferentes áreas del placer, y va a darnos sus conclusiones, que ya sabemos que nos la dio allí en el versículo 1, que es vano, es vacío, no hay plena satisfacción. Dice el versículo 2: dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Sí, hay una satisfacción temporal, pero a largo plazo, ¿qué? ¿Cuál es la ganancia final? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino. Entonces aquí está hablando de la diversión, la risa, el placer con el vino, sustancias psicoactivas, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Vamos a ver qué es esto. Entonces la gente piensa que yéndose de fiesta, yéndose a la parranda y las sustancias psicoactivas los van a dejar plenos, los van a dejar satisfechos, pero como bien sabemos, les toca volver el otro fin de semana porque la satisfacción es de corta duración. Luego dice el versículo 4, ahora Salomón va a hablar de posesiones, la satisfacción, el placer que trae el tener cosas. Dice: engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Versículo 6, me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí,
y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras. Tenía, mejor dicho, orquestas en su casa. Él era el dueño de todo. Y como bien nos dijo, vano, vacío. Luego habló, versículo 8, de la sexualidad. Dijo, y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas, de muchas amantes. Miren lo que dice Primera de Reyes 11:3 acerca de Salomón. Dice, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, o sea, 1000 mujeres tuvo el hombre. Pero miren lo que dice al final. Y sus mujeres desviaron su corazón. El Señor en el Pentateuco le había dicho a Israel: cuando ustedes pongan un rey sobre sí, el rey no podrá ni tener muchos caballos ni muchas mujeres. Estaban violando los principios, los parámetros, los límites de Dios para el placer. Y aún dijo, tuve 1000 mujeres y aún así, vacío. Luego va a hablar de la fama, versículo 9. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Entonces, grande, famoso, glorioso, tenía muchos seguidores en sus cuentas de redes sociales. Vano, vacío. Luego la lujuria, versículo 10. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. O sea, vio todo lo que quiso. Y ni privé a mi corazón de ningún placer. Porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Y como sabemos también, aún la lujuria vana. Y miren la conclusión, versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento. Ustedes se imaginan correr persiguiendo el viento. ¿Cuándo lo van a alcanzar? Es inútil, es vano, es vacío, es absurdo. Eso es lo que está diciendo Salomón. Vivir con la filosofía del hedonismo, vivir para el placer, es como correr tras el viento. Es inútil, es absolutamente inútil. Entonces, el placer es vacío, es vano. Ahora dice, y sin provecho bajo el sol, versículo 17. Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. No encontró Salomón la plenitud, la satisfacción que el ser humano busca en el placer. No lo encontró, ni lo han encontrado todas las personas que deciden vivir para el placer. Todos los hedonistas han llegado a la misma conclusión. Muchos de ellos se han suicidado porque, como dijo Salomón, he aborrecido la vida. Esto es todo. Lo que pasa es que no han experimentado el verdadero placer. Pero ya vamos a hablar de ese verdadero placer. Entonces, A, el placer sin Dios es vacío. Y B, el placer sin Dios destruye. El placer sin Dios destruye. Esa es la segunda razón por la cual no debemos correr tras el placer sin Dios. Recordemos lo que dijo Primera de Reyes, que estas mujeres que tenía Salomón desviaron su corazón, ¿cierto? Lo maravilloso es que Dios no solamente nos crea para el placer, sino que adicionalmente nos dice cuáles son los límites para que ese placer no nos destruya, sino para que podamos vivir vidas plenas, completamente satisfactorias, como Él desea y como es su voluntad. Miren lo que dice Primera de Corintios 6:9. Aquí se nos dan algunos límites. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces el Señor dice, miren, en mi reino, en la vida donde yo soy el rey, en la vida que se sujeta a mi reinado, a mi gobierno, a mi autoridad, a mi ley, en la vida de esa persona no puede haber las siguientes cosas, porque los que practican, viven conforme estas cosas no hacen parte de mi reino, no irán al cielo, no estarán conmigo. Dice acá, no se dejen engañar, ni los inmorales,
Si el placer te lleva a la inmoralidad, si el placer te lleva a violar los límites que Dios ha puesto de moralidad, entonces cruzaste la raya y estás ya en el escenario, en la esfera del fuego sin control. Ya estás allí en medio del fuego forestal que arruinará tu vida. Luego dice, ni los idólatras. Si pones algo que te trae placer en el primer lugar de tu vida y desplaza eso a Dios, eso es idolatría, cruzaste la raya. Ni los adúlteros. Si no te basta con tu esposo, con tu esposa, sino que quieres salir a buscar más placer por fuera, cruzaste la raya y el fuego forestal ya se encendió en tu vida. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. No solamente el acto físico, sino que hay que dominar también el placer de los ojos. Ni los afeminados, ni los homosexuales. Si tú crees que ya no es suficiente una persona del sexo opuesto, sino que ahora vas a experimentar con una persona de tu mismo sexo, cruzaste la raya. No te lo digo yo, te lo dice Dios en su santa palabra. Y la persona que vive con estas prácticas, cualquiera de ellas, no pertenece al Señor. 6:10. Ni los ladrones. Si tú, para satisfacer tus deseos y tu placer, necesitas quitarle las cosas a otra persona. Ay, es que yo deseo ese automóvil, pero no me alcanza, entonces me lo voy a robar. Entonces has cruzado la línea. Ni los avaros. Ay, es que yo voy a vivir para acumular, entonces voy a acumular y acumular y acumular, a ser egoísta, a no compartir con los demás, a no ser generoso en buenas obras. Has cruzado la raya. Ni los borrachos. Ay, ya no te es suficiente un vino o dos, sino que necesitas 1, 2, 3 botellas. Ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si tienes que decir o hablar cosas malas de otros, mentir, si tienes que estafar para satisfacer tus propios deseos, has cruzado la línea. Así que cuando nos ajustamos a los límites de Dios y ponemos el placer dentro de esos límites, estamos bien. Pero cuando nos salimos, ese placer sin Dios nos destruye. Es absolutamente matemático, es absolutamente seguro. No hay cómo escapar. Ahora, el problema es que el placer sin Dios es un placer egoísta. Entonces, al ser un placer egoísta, vas a pasar por encima de otros, vas a utilizar a otros, vas a abusar de otros para satisfacer tus propios deseos, y obviamente eso te va a dejar con relaciones rotas y tu corazón vacío. El segundo problema que podemos pensar en un placer sin Dios es que el placer sin Dios busca un placer momentáneo. Un placer momentáneo. El problema es que cuando se vive para el placer, la satisfacción disminuirá a menos que la intensidad del placer aumente. Se los repito. La satisfacción del placer disminuirá a menos que aumentes la intensidad del placer. Entonces, el que bebe alcohol, el que toma sustancias psicoactivas, el placer disminuirá a menos de que le aumente la intensidad. Entonces ahora toca tomar algo más fuerte o con más frecuencia para que se pueda seguir con una satisfacción que avance. Pero ese es el grave problema, y obviamente eso te llevará a la esclavitud. El final de tu vida será lleno de desilusión y profundo vacío. Y por último, el placer sin Dios es un grave problema porque apela solo a una parte, solo a un área, solo a un aspecto de la vida de la persona y se ignoran los demás. Entonces, la persona que tiene deseos sexuales y quiere satisfacerlos por fuera de los vínculos que Dios ha establecido, que son un matrimonio entre un hombre y una mujer en una relación monógama para siempre, hasta que la muerte los separe, y quiere salirse de eso, entonces se enfoca solo en eso, ignora el resto de los elementos de la vida y termina perdiendo su matrimonio y perdiendo el amor y el respeto de sus hijos, perdiendo hasta sus posesiones porque quiso satisfacer un área de su vida. Por eso no corras tras el placer sin Dios, porque
es vacío y te destruirá. Es curioso que aún en la filosofía de este mundo se habla de la paradoja del hedonismo. Ahora, la paradoja del hedonismo dice: si el hedonismo es vivir para el placer, la paradoja es que el que vive para el placer no encuentra la plena felicidad y satisfacción ni a mediano ni a corto plazo. Esa es la paradoja. Es una realidad. El mundo mismo, los filósofos mismos se han dado cuenta de que no se puede. Y es la misma conclusión a la que llegó Salomón. Es vanidad, es vacía. Y no solamente eso, sino que también te destruye. Recordemos la idea principal. El placer es como el fuego. Con límites te bendice y sin límites te destruye. Muy bien, y punto 3 y final: corramos tras el placer en Dios. Corramos tras el placer en Dios. Si Dios nos ha creado para experimentar placer y además nos ha dado los límites, pues corramos para abrazar eso que Dios nos ha dado, eso que Dios desea, eso que es la voluntad de Dios para nosotros. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:17. Dice la primera parte: a los ricos en este mundo enséñales, le dice Pablo a Timoteo, que no sean altaneros, que no sean orgullosos, que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Y luego miren lo que dice: el cual, o sea Dios, nos da abundantemente todas las cosas para que las, ¿qué? Dígalo otra vez: para que las disfrutemos. Así es. El placer verdadero no solamente trae deleite. Aquí nos dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, para que encontremos deleite en Dios. Entonces el placer verdadero no solamente trae deleite, sino que también construye el carácter y edifica a la persona. Si pensamos por un momento en la filosofía del placer, todo placer tiene un costo. Todo placer tiene un costo. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, pensemos en lo siguiente: si todo placer tiene un costo, la diferencia entre el placer legítimo, que es el placer en Dios, y el placer ilegítimo, que es el placer sin Dios, la diferencia entre el placer legítimo y el placer ilegítimo es que el placer legítimo tú pagas el costo antes, y el placer ilegítimo tú pagas el costo después. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar en la sexualidad. Yo tengo 2 hijas, 18 y 21 años. Y yo les he hablado toda la vida junto con mi esposa de la sexualidad. Hemos sido claros y les hemos dicho: Dios desea que nos deleitemos en la sexualidad. Y es: ay papi, no digas eso, no, qué horror, no me cuentes, no me digas. No les gusta, se incomodan, pero no importa. Dios creó la sexualidad para el deleite de la pareja casada. Entonces, si tú quieres disfrutar de ese placer de una manera legítima, tú pagas el costo antes. ¿Cómo lo pagas antes? Diciéndole no al sexo antes del matrimonio, aguantándote las ganas, aguantándote el deseo. Lo pagas antes, y cuando ya lo puedes disfrutar a partir de tu noche matrimonial, ya está pago. Ya lo pagaste antes. Cuando el placer es ilegítimo, tú pagas por ese placer después. Ay, no, yo no me voy a esperar al matrimonio, eso es puro cuento. Yo voy a tener sexo ya, yo voy a disfrutarlo ya. Ok, lo tienes ya y pagas después. Pagas después con un desamor, corazón roto, un bebé antes de tiempo, una enfermedad venérea y todo lo que implica la sexualidad fuera de los límites de Dios. Así que les voy a dar, para terminar, 3 maneras, 3 estrategias. Esta es la parte práctica del mensaje. ¿Cómo vivir una vida plena de placer, llena de placer? ¿Cómo vivir una vida llena de placer sin pagar las consecuencias del placer ilegítimo, del placer sin Dios? Primero, enfoque en Dios. Eso es lo primero, enfoque en Dios. Si tú vives una vida enfocada en Dios y no en el placer,
Entonces todo placer que tú quieras experimentar lo enfocas en Dios y créeme, se va a disfrutar muchísimo mejor que cuando no está dentro de los límites de Dios. Si la meta principal de tu vida es traer honor, gloria, honra, alabanza a nuestro Dios, entonces todo lo que tú vayas a hacer y lo haces conforme el Señor te pide, entonces de verdad vas a vivir y a experimentar una vida de plenitud y de placer. Este enfoque de Dios cambia todas las cosas. La perspectiva es completamente nueva. Ahora miremos lo que dice el Salmo 37:4. Pon tu delicia. La Reina Valera dice: deleítate. Encuentra tu placer, en otras palabras, encuentra tu placer en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. El pastor John Piper tiene una cita muy famosa. Dice: Dios es más glorificado en nosotros. O sea, Dios muestra su grandeza, su majestuosidad, su poder en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. O sea, cuando nuestro enfoque en la vida es el placer en Dios, por medio de Dios, bajo los términos de Dios, entonces vas a disfrutar una vida plena y llena de placer en todas las áreas que Dios creó para ti. Ahora, recordemos que el hedonismo es vivir para el placer. El pastor Piper empezó una filosofía llamada el hedonismo cristiano. O sea, que es vivir para el placer, pero en Dios. Así que si escuchan el término hedonismo cristiano, no es una contradicción. Es vivir para el placer en Dios, enfocado en Dios. Tomemos la sexualidad de nuevo, que es uno de los placeres que más, de alguna manera, estimulan a la humanidad, afectan a la humanidad y llaman la atención a la humanidad. Si disfrutamos la sexualidad dentro de lo que Dios estableció, va a haber plenitud. Si no, va a haber graves consecuencias. Miren lo que dice Proverbios 5:18, por ejemplo. Nos da límites. Sea bendita tu fuente. Y resulta que aquí, cuando está hablando tu fuente, por el contexto está hablando de donde está la fuente de la vida en el hombre, que está en sus genitales. Entonces está hablando de los genitales. Ahora, jovencitos, no se alarmen. Ustedes escuchan de sexo todo el tiempo, así que no digan: ay, el pastor, ¿cómo va a hablar de eso? Entonces escuchen más bien lo que dice la palabra, para que tengan la perspectiva correcta, no la que el mundo vende con las mentiras del mundo. Dice acá: sea bendita tu fuente, sea bendita esa fuente de donde proviene la vida en ti, varón, y regocíjate. O sea, encuentra deleite sexual con la mujer de tu juventud. O sea, no con la que acabas de conocer, no con la que estaba por ahí, sino estaba haciendo implícito con tu esposa. Deleítate a lo largo de los años, a lo largo de la vida. Encuentra deleite. Versículo 19. Amante, sierva y graciosa Gacela, que sus senos. ¡Ay! ¿Qué dijo, pastor? ¿En la iglesia? Sí, aquí dice la Biblia que sus senos. ¿Saben qué son senos, cierto? Amén. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. Díganme si aquí no ven ustedes un Dios que desea que nos deleitemos en la sexualidad, pero con los límites del matrimonio, no por fuera. Hay un pasaje que me parece fascinante, Isaías 62:5. Dice: y como se regocija el esposo por la esposa. Y está hablando de los recién casados, está hablando de la luna de miel. Tu Dios se regocijará por ti. O sea, Dios dice: la cúspide del placer en la humanidad está en la sexualidad, dentro de los vínculos que Dios ha dado. Ese placer
es la medida. Es una ilustración del deleite que encuentra nuestro Señor con su pueblo. Es así de intensa, es así de magnífica y de grandiosa esa sensación que tiene Dios, esa pasión que tiene Dios por su pueblo. Ese es el amor de Dios. Así que el sexo dentro de un matrimonio monógamo, o sea, un hombre y una mujer, el uno para el otro, donde no hay infidelidad, donde es una relación exclusiva, jamás te va a dejar con una enfermedad venérea, jamás te va a traer el dolor que trae la sexualidad por fuera del matrimonio, jamás te va a dejar con el corazón roto, jamás te va a arrancar el amor de tus hijos, jamás te dejará solo al final de tu vida, jamás te reducirá a un pedazo de carne, jamás. ¿Por qué? Porque Dios lo creó y Él desea que nos deleitemos. Así que lo primero es un enfoque en Dios. B, dependencia en Dios. Entonces algunas personas se preguntarán, bueno, pero ¿cómo puedo yo hacer eso si es que yo tengo unos deseos muy fuertes? Bueno, ahí es cuando tú necesitas a Jesús. Solo jamás vas a poder. Necesitas a Jesús en tu vida, necesitas rendir tu corazón a Él, necesitas rendir tu vida a Él, y Él te dará su Santo Espíritu que entrará a morar en ti y transformará tu ser y te dará el poder que tú no tienes para vivir una vida agradable. Es por eso que el cristiano cambia de vida. Es por eso. Porque ya no vive para el placer ilegítimo sin Dios, ahora vive para el placer en Dios. Nos toca depender de Dios. Ahora a todos, al creyente también nos toca depender de Dios, del poder de Dios. Necesitamos orar cuando somos tentados. Nos toca recordar la palabra y huir y dominar nuestros pensamientos para poder tener la victoria. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. O sea, depende de Él y no te apoyes en tu propio entendimiento. El pecado te llevará más lejos de donde quieres ir. Te retendrá más tiempo del que te quieres quedar y te costará más de lo que quieres pagar. No solamente debemos vivir con un enfoque en Dios, tener dependencia en Dios, sino último, obediencia en Dios. Finalmente, obedece. Cuando nos enfocamos en Dios, dependemos de Dios, lo único que nos falta es obedecer. Así que cuando tú estés caminando por la vida y veas como que hay tentación, como que hay un fuego que llama la atención, como que hay un fuego que es como un volcán para tu vida, solamente el enfoque en Dios, la dependencia en Dios y la obediencia a Dios te permitirá seguir adelante. Y ese es un fuego que te mata, ese es un fuego que te destruye, ese es un fuego ilegítimo. Eso no es lo que tú quieres para tu vida. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Obedece, tu camino será recto. Versículo 7: no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Arrepiéntete si estás viviendo una vida de pecado. Quizás Dios tendrá misericordia de ti y las consecuencias quizás serán alivianadas o eliminadas. Ven a Cristo, búscalo a Él, porque solo en Él encontrarás el placer pleno que estás buscando. Recordemos la idea principal: el placer es como el fuego. Con límites te bendice y sin límites te destruye. Oremos. Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has creado para el placer. Qué maravillosa realidad. Padre, ayúdanos a ser obedientes a ti. Ayúdanos a depender de ti. Que nuestra dependencia se encuentre en ti, Señor, y ayúdanos también a enfocar nuestras vidas plenamente en ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga. Christ Fellowship.